¿Te imaginas un día en el que todo se detiene, las calles se vacían y la gente se queda en casa? Y no nos referimos al confinamiento por COVID. Estamos hablando del Día de Ñepi, también conocido como el Día del Silencio, la festividad más especial del calendario lunar balinés. I want to tell you about Nyepi Day. Nyepi Day is a silent day. Only you can find in Bali, cannot find in another place. On Nyepi Day, we just stay at home, no activity. From early morning, we present offering, and then praying, and then just stay at home, not do nothing. El Día de Ñepi marca el inicio del Año Nuevo balinés, que es celebrado con 24 horas de silencio en toda la isla. Se trata de un día para dedicarse únicamente a la meditación, la contemplación y la reflexión. Ñepi es una tradición única en el mundo y muy diferente a las costumbres occidentales asociadas a la fiesta, la diversión y los fuegos artificiales. Desde las 6 de la mañana hasta las 6 del día siguiente, la vida se detiene por completo. Los negocios permanecen cerrados, no hay tráfico. No se permite acceder a las playas ni a otros lugares naturales, y la gente, tanto locales como extranjeros, debe quedarse en casa. Bali se convierte en una isla fantasma. Hasta el aeropuerto de Denpasar cesa su actividad y no hay vuelos, ni entrantes ni salientes. El tráfico aéreo también es desviado para no perturbar el silencio de abajo. Ñepi se basa en 4 importantes filosofías. Amati Geni, no encender el fuego ni la luz. Amati Karya, no trabajar. Amati Lelunganan, no realizar desplazamientos, y Amati Lelangwan, ayunar y abstenerse de cualquier entretenimiento. Antes de Ñepi, los balineses realizan rituales ceremoniales ligados al nuevo año, que culminan la víspera del Día del Silencio con el desfile de Krupuk y sus ogogo. Los ogogo son grandes figuras grotescas que representan demonios, brujas, fantasmas y criaturas a las que les gusta perturbar la vida de los humanos. Estas esculturas están hechas con materiales ligeros como el papel maché y desde el 2019 se prohibió usar espuma de poliestireno para que el desfile sea más respetuoso con el medio ambiente. Cada pueblo fabrica su ogogo y los jóvenes son los encargados de llevarlos en plataformas de bambú durante todo el desfile. La palabra ogogo deriva del balinés oga-oga, que significa sacudir. Las estatuas se agitan para que parezca que se mueven y bailan. También es una forma de zarandear los vicios que deben mantenerse alejados de los humanos. Más allá de la ceremonia, en los últimos años el desfile de Krupuk se ha convertido en una competencia entre pueblos para hacer el ogogo más grande y aterrador. Todo el desfile es acompañado por el sonido de campanas y otros instrumentos de percusión tradicionales. El objetivo es hacer el mayor ruido posible para llamar la atención de los espíritus malignos, que entran dentro de las monstruosas figuras. Tradicionalmente, la ceremonia termina con grandes hogueras para quemar los ogogo como símbolo de purificación. Con las calles despejadas y exorcizadas, cualquier fuerza malvada que regrese al día siguiente durante Ñepi creerá que Bali está vacía al no ver ni escuchar a nadie en toda la isla. Confundidos, los espíritus malignos se irán, permitiendo empezar el año nuevo sin malas vibraciones. Buenos días de Ñepi. Ha empezado el día muy tranquilo porque normalmente detrás de todos estos árboles escuchamos un poco de tráfico y sobre todo camiones, y hoy no se escucha nada. Solo, como veis, el sonido de los pájaros y de la naturaleza. Marta se ha puesto a meditar un poco, que es lo que se supone que se tiene que hacer en el día de hoy. ¿Qué? ¿Cómo ha ido la meditación? Bien, aunque me falta mucha práctica, porque me cuesta mucho concentrarme y intentar no pensar en nada. Siempre hay como algún pensamiento que me viene y es como que intento apartarlo, pero cuesta. Normalmente me pongo meditaciones guiadas que te van indicando lo que tienes que hacer y es un poco más fácil como concentrarte. Hoy he intentado hacerlo así sin nada y la verdad es que es difícil, pero sé que es cuestión de práctica, así que bueno, poco a poco intentaré mejorar en el arte
de la meditación y la paz interior. Creo que la lluvia y el día de Ñepi combinan perfectamente. Justo ha empezado a llover hace un rato y se está creando una atmósfera de calma increíble. Apetece realmente quedarse en casa. Normalmente cocinamos en casa, pero hoy con más razón, porque todos los restaurantes están cerrados y obviamente tampoco hay servicio a domicilio. Y estamos preparando unos garbanzos con verduritas. Después de comer nos hemos puesto aquí a trabajar con los ordenadores, a avanzar trabajo, pero vamos a cerrar el chiringuito ya y a intentar hacer un poco de día de Ñepi real, sin tecnología, sin trabajo, así que esto ya lo cerramos para hoy. Ya es un poco más tarde, ya quedan pocas horas de sol y hemos intentado pasar la tarde haciendo alguna actividad un poco más analógica, sin estar con el ordenador o el teléfono móvil, que a veces cuesta y lo hemos intentado al menos. La verdad es que este día nos ha hecho reflexionar bastante porque nos hemos dado cuenta de que nos cuesta mucho parar y no hacer nada. Es que es difícil, o sea, la verdad es que ocupamos el tiempo haciendo cosas y cuando te obligas a reducir el ritmo y a intentar, pues eso, estar sin hacer nada en concreto, simplemente pues pensando, meditando o haciendo un poco de ejercicio de introspección, cuesta mucho. Y admiramos a los balineses que llevan esta tradición a rajatabla porque de verdad que nosotros hoy hemos intentado bajar el ritmo y tomarnos el día con más calma. Sabíamos que un día de Ñepi 100% no podríamos hacerlo porque teníamos cosas en el ordenador que atender y trabajo que hacer. Pero bueno, ha sido una experiencia diferente y vamos a intentar incorporar esta mentalidad. Creo que en nuestro caso parar al 100% no, pero sí pues tomar las cosas con más calma y tener días pues más tranquilos y hasta obligarnos un poco a decir, vale, pues vamos a dedicar esta hora a no hacer nada o hacer algo de una forma muy tranquila, sin estar pendiente de tachar cosas de la lista de tareas, que siempre está llena y siempre hay cosas que hacer, pero también es sano de vez en cuando pues simplemente contemplar la vida. Así que bueno, en resumen, que me enrollo. Sí, simplemente el parar, el disfrutar del momento es importante. Aquí en Bali la verdad es que son profesionales del arte de la meditación y vivir en el presente y nosotros pues este día nos ha inspirado a intentar ponerlo más en práctica y a no sentirnos culpables por no hacer nada o hacer algo de una forma más tranquila. Esperamos que os haya resultado muy interesante todo este día tan especial. Este era un vídeo un poco paréntesis entre todos los vídeos de Java y a continuación estas próximas semanas aún tendréis 2 vídeos más acabando nuestro viaje por Java. Esperamos que os gusten y nos vemos próximamente. Becky Evans se despide de aquí. ¡Chao! Thank you.